Dios, porque solo tú eres el que sabe cuándo exaltar. Solo tú, Señor, lo sabes, y sabemos que el dominio es tuyo, que todas las cosas te están sujetas, que por ti fueron hechas, nada de lo que existe habría sido sin ti, y que aún las cosas son porque se sustentan por tu palabra, porque tu palabra no quedó en el ayer, porque tu palabra no pertenece a un pasado, sino tu palabra, Señor, aún está, es espíritu, es vida, y la palabra vive. Entonces todo lo que está sujeto a ella vive, todo lo que está sujeto a tu palabra aún es, y no dejarán de ser hasta que tú lo digas, Señor. Y sé que tu palabra volverá a ti, y cuando esta tu palabra vuelve a ti, Señor, entonces muchas cosas dejarán de ser sustentadas, Señor, y será aquello que tú preparaste para la eternidad. Señor, coloca temor en el corazón nuestro, para que nunca, Señor, nos apartemos de ti, ni tampoco neguemos tu palabra, sino humildemente nos humillamos ante ella para decir: somos lo que somos gracias a ella. Lo que tú dijiste, eso somos. Tú dijiste: estos no son del mundo, entonces eso es lo que somos. Sí, aleluya, aleluya. Tú dijiste que sean uno, entonces eso es lo que somos, porque tú lo dijiste, y esa palabra aún está aquí. Tus palabras son espíritu y son vida, y somos aquello lo que tú dijiste. Oh, gloria, para que el mundo crea, aleluya, y el mundo creerá. Tú estás proclamando que el mundo en todo tiempo crea. ¿Qué es lo que va a creer? Que tú fuiste enviado del Padre, que tú fuiste enviado del Padre. Muchos tratan de negar la existencia de Dios, mas no podrán, porque tú dejaste evidencia aquí en la tierra a un pueblo que será uno siempre, uno contigo, uno con tu palabra, uno con aquellos que amaron también la palabra a través de los tiempos, Padre. Y entonces saldrá evidencia, y el mundo algún día dirá, como lo dijo un hombre allí al mirar la cruz y al ver todo acontecimiento, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Pero tú resucitaste de entre los muertos y dejaste la evidencia al dejar otro consolador. Aleluya. Y ese consolador vino a estar en nosotros y hoy está en nosotros, y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude para proclamar tu verdad, tu palabra, sabiendo que por medio de ella son santificados los que creen. Señor, que así sea, que los que han de oír sean santificados por la palabra que tú, Señor, les ministras a través de diversos hombres enviados, constituidos, ungidos, y aún por el más pequeño que pudiera haber entre nosotros, si ha sido llamado por ti, sé que será una antorcha de luz para aquellos que están en oscuridad. Padre, que así sea. Que un joven sea luz, Señor, en un hogar donde aún todavía sus padres tal vez no se convierten. Oh, Señor, que una niña sea una luz, Señor. Oh, Padre, quien sea que porte tu palabra y que la crea será una luz en un lugar oscuro donde otros no confiesan tu nombre, pero, Señor, allí habrá una antorcha. Bendecimos, Señor, nuestra nación, sabiendo que otros no tienen la menor intención de lo que están haciendo, más nosotros queremos bendecir nuestra nación en la que estamos, en la que tú nos permitiste nacer y con propósito nos hiciste renacer, no tan solo para tener nosotros una esperanza, sino también para predicarla. Padre, que así sea, en el precioso nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Gracias. Gracias damos al Señor porque estamos una vez más acá con el propósito que atribuimos ese propósito a Él, que es el único que tiene el poder de controlarlo todo, el poder de
manejarlo todo, y Él nos trajo hoy acá. Estamos aquí gracias a ese poder que nunca se ha quedado así como a medias. El poder de Dios no es una fuente de energía alimentándose de otros, ¿sí? Usted ha visto las luces cuando de pronto bajan porque hay un sobreconsumo y baja el poder, el potencial, y aquí Dios nunca ha bajado su potencial. Amén. Él tiene poder en sí mismo. Él es la vida, Él es la eternidad. Gloria a Dios. Y todas las cosas que existen vinieron a existencia por Él, por medio de Él, e incluso para Él son todas las cosas. Amén. Así que aquí estamos con el fin de seguir oyéndole, de seguir escuchando, y sobre todo de acuerdo al tiempo en que vivimos y de acuerdo a los sucesos, a los acontecimientos que últimamente nosotros mismos hemos estado viendo con nuestros propios ojos. Somos parte de la historia. Estamos hoy día es 10 de agosto del año 2011. Esa es la fecha de hoy, esa es la fecha de este mensaje. Esta es la fecha en que usted concurrió a este lugar, y que seguro muchos han concurrido a distintos lugares hoy, si es que en algunos lugares se están congregando, pero hoy fue el amanecer del día anterior, de un suceso anterior, y que hoy se proclamaron cosas por hombres de Dios, y no sé qué otras cosas, no hemos estado al tanto, pero el día de ayer, ustedes sabrán, 9 de agosto del 2011, 9 de agosto del 2011, hubo un hombre que por sí mismo no llegó al poder de esta nación. Ayer un hombre, mandatario de esta nación, que llegó a ese sillón presidencial, no por sí mismo, no por su propio poder, no por su propia autoridad, no por ser la persona más buena de la historia, que ayer actuó con tanta arrogancia, sin tener que hacer caso a los mismos líderes que lo acompañan, que lo respaldan, que en una ausencia de esa alianza de dos presidentes, de dos partidos políticos importantes que lo respaldan a él, que es Renovación Nacional y la UDI, esos dos cabezas o esas dos personas que están a la cabeza de esas dos partidos políticos, no se hicieron presentes, dándole a entender con ello una oposición, pero él, con su arrogancia, aún así sin tener el respaldo, se atrevió a hacer una firma como cualquier persona que cree que es dueña, que cree que él es el que tiene el poder y la autoridad, pero no. Queremos decirle al señor presidente, aunque sé que tal vez nunca escuche este mensaje, pero si visita algún día YouTube y está allí el mensaje, sépale que usted no llegó solo allí, usted no representa a una minoría, sino a muchos, y usted acaba de hacer algo arrogante, olvidándose del Dios que usted mencionó, y ahora dudamos a qué Dios convocó, qué tipo de sabiduría pidió. Más nosotros sabemos que la sabiduría que envía Dios es una sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, primeramente es pura, y cuando hablamos de pureza significa que no hay una comunión entre la luz y las tinieblas, que nada tiene que ver Cristo con Belial, que la corrupción no tiene nada que ver con la santidad del Dios eterno. Así que no sé qué sabiduría convocó usted, tal vez esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. No puedo pensar que represente otra sabiduría usted. Con todo respeto le decimos, y algún día Dios le permita el arrepentimiento, porque esto le va a pesar, y lamentablemente una nación también queda expuesta, oh Señor, líbrenos, pero queda expuesta al juicio del Dios del cielo, queda expuesta a la mano de Dios, como lo dijera el propio pastor Eduardo Herrera hoy por la mañana a través de Radio Corporación, invitando al pastor
me parece Hooper, no sé cuánto es su apellido, que está como capellán en La Moneda para decirle renuncie, presente su renuncia y salga de allí, como yo también podría citar las escrituras, decir, salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, dice, y yo recibiré. Así son los hijos de Dios que no pueden estar en una casa como la casa de La Moneda y ser partícipes con ellos cuando sabemos que han firmado, y una firma es una firma de pacto, una firma de pacto, y ha hecho pacto con la corrupción, se ha dejado llevar por una minoría que los amenazan, y no sé, me hará pensar tal vez que también usted tiene intereses personales que defender, no lo sé, pero le digo que nosotros los hijos de Dios no somos partícipes de esto. Le respetamos como presidente de esta nación llamada Chile, pero le digo que algún día tendrá que compadecer ante el juicio de Dios. Y que esta nación sea librada de tal infame proclamación que hizo el gobernante de esta nación, y que muchos otros, porque aquí hay mucha maldad, hay mucha maldad. Aquellos días en que Argentina, cuando Argentina tomaron la decisión, esa decisión de legalizar el matrimonio homosexual, habían personas en el Parlamento que estaban en contra. Pero ese día salió la presidenta de esta nación, de Argentina, salió hacia la China e invitó a estas personas del Parlamento el mismo tiempo que se iba a hacer votación, y se las llevó, las invitó, y ellas aceptaron porque no se podían perder un viaje semejante en su vida. Personas que en realidad son poco patriotas, tienen intereses personales, y a la hora de acompañaron a la mandataria de la nación transandina, es decir, Argentina, y se fueron a China mientras ocurría ese terrible caos. Todo esto no tiene que ver con un asunto planificado por la presidenta de la Argentina, sino planificada por el entonces esposo de ella, que ahora sepultado y que no puedo decir que en paz descansa. No creo que con todas estas maldades pueda decirse que en paz descansen. No descansa en paz todo aquel que ha hecho pacto con el diablo, con los demonios, con la corrupción, legalizando el pecado en el mundo. Se llevaron a esas parlamentarias, escuchen bien, se las llevaron a propósito, siendo opositores a este proyecto de ley, y por lo tanto la idea era que hubiera más respaldo a decir sí al matrimonio homosexual, y que no estuviera muy reñida y muy peleada esta situación. Y por lo tanto eso es maldad, eso es maldad, no podemos decir otra cosa. Y esa maldad no es que solamente aquí estamos hablando. Alguien me podrá decir, usted mire, dedíquese a hablar de su nación, y no, mire, yo no represento ni estoy puesto aquí por un presidente, no estoy puesto aquí como ungido y como pastor, puesto por las autoridades. Y si quieren quitarme la personalidad jurídica, allá ustedes. Yo si nosotros por alguna razón tomamos una personalidad jurídica, es por respeto a esta nación, pero no porque esa personalidad jurídica tenga el poder. Cristo hizo la tierra y también los cielos. Los cielos y la tierra fueron hechos por Él. Las naciones se formaron no porque Dios formó naciones, sino por causa de las divisiones y el pecado se formaron las distintas naciones. Pero todas las naciones que quedaron bajo el dominio del diablo y de la corrupción, les digo que ya vino Cristo, al cual se le había hecho la promesa por la palabra escrita ahí en los Salmos: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Aunque el diablo vino a ofrecerle todos los reinos de este mundo, si postrado, mas Cristo no se postró. No se postró, no hizo pacto alguno con nada. No importa si le iban a perdonar la vida, Él no quería que lo perdonaran, y no tienen de quién perdonarlo. Él vino a perdonar al mundo.
Con su sangre vino a perdonar nuestros pecados. Le ofrecieron los reinos del mundo, mas él sabía lo que el Salmo decía: pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Salmo dice que Dios se burlará de ellos. ¿Ve? Y Jesucristo allí, crucificado, muerto, pero resucitado. Y no tan solo resucitado, sino también levantado para estar sentado a la diestra de Dios. Hoy tiene todo dominio, todo control, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes son los enemigos? Todos los que están en contra de la sangre del Cordero, todos aquellos que pelean en contra del Cordero, todos aquellos que no quieren nada con el Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué fue destinado este Cordero? Para quitar el pecado del mundo. Más nuestro mandatario de esta nación de Chile ayer acaba de firmar para también ser parte de este pacto con el diablo, con el infierno, con la corrupción y el pecado. Oh, señor Piñera, usted se convirtió en enemigo de Dios. No lo estamos enviando a la condenación, no tenemos tal autoridad. Pero si procede el arrepentimiento, sabemos todo aquí que Dios es grande en misericordia, grande en amor, que perdona la rebelión y el pecado. Amén. Para eso Cristo murió, para que todos fuésemos reconciliados con Dios. Una vez, un rey, conforme al corazón de Dios, que su éxito no fue a causa de su propio nombre, no pertenecía a una familia real. Del rey que estoy hablando es del rey David. Y David no tenía un padre que fue rey. Y este David era un pastor de ovejas. Por la gracia, la misericordia y el misterio de Dios, es que él llegó a ser rey con haber derrotado a un gigante. Pero ese gigante no fue derrotado, y ustedes lo saben, no fue derrotado por el poder de David, por la capacidad que pudiera tener David, sino porque él vino no en nombre de Saúl, no en nombre de Israel, no vino en nombre de Abraham, no vino en nombre de Noé, ¿ve? No vino en nombre de Moisés, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tomó piedras, se abalanzó contra el gigante, y mientras el gigante como un bravucón que decía tantas cosas, que quería convertir a todo Israel en siervos, David peleó contra él con una honda, lanzó una piedra y ustedes saben, le hirió en la frente, cayó, arrebató el arma en la que confiaba este gigante derribado, y con esa misma espada David la levantó, la alzó y la dejó caer sobre su cuello y le cortó la cabeza. David no quería que los filisteos se convirtieran en siervos, sino que lo iba a dar las carnes de ellos a las aves de los cielos. No querían el servicio de ellos, y así fue, huyeron, e Israel corrió tras ellos. Eso hizo que a David se le diera una esposa. Fue el premio. Dios le permitió la victoria a David, no tan solo para derrotar un ejército,
sino también para que David obtuviera una esposa, la cual sí era hija del rey Saúl, y ella como princesa le permitía también a él a convertirse en un príncipe. Y por lo tanto, como príncipe, él podía pasar también a ser parte de la casa real. Y Dios hizo esa gracia, esa misericordia, y actuó con poder, y es Dios el que pone reyes y saca reyes. Y David, cuando él fue creciendo y llegó su hora de tomar el trono y fue rey sobre Israel, en un día de eso en que se volvió arrogante, en su arrogancia que no quiso oír a su general, que no quiso oír a los hombres de armas, sus consejeros, sus amigos, sus cercanos, sus valientes. Él quería censar al pueblo, mas no estaba permitido censar al pueblo. Pero él quería hacerlo y a él se le advirtió que no lo hiciera. Pero él lo hizo igual. Así también ayer, 9 de agosto, año 2011, el presidente de esta nación llamada Chile no hizo caso, no escuchó a aquellos que de su propia coalición no estaban de acuerdo, sino que de igual manera actuó con arrogancia para firmar este pacto con la maldad, con la corrupción. David expuso a toda su nación bajo la mano de Dios, y así vino el castigo sobre una nación solo por la actitud arrogante del mandatario o del rey de aquel entonces. Entonces, ¿cómo no pedir a la nación de Chile o todos nosotros los convertidos a humillarnos delante de Dios y a esperar, y que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza de saber lo que se está permitiendo en esta nación, y que esperamos que en realidad sepamos mantenernos firmes con aquella invitación de la palabra: salid de ahí, pueblo mío. No toquéis lo inmundo, no seamos partícipes. No ser partícipe significa no ser partícipe de sus mentiras, de sus engaños. No andes con mentira, iglesia, no andes con engaño, no andes con astucia. No ser partícipe con ellos no significa solamente darle énfasis a esta corrupción de la homosexualidad, sino también de la fornicación, también del adulterio, también de la pornografía, también de la pedofilia, también de andar en mentira, en engaño. Iglesia, debes estar totalmente limpia, sacudir tus vestidos, sacudirte de quedarte sin mancha y sin arruga delante de Dios, devolviendo todo aquello. Si más de alguien aún todavía no ha devuelto cosas que no les pertenecen, a alguien que haya trabajado en la construcción y se trajo a su casa lo que no debió haber traído, si alguien en realidad ha caminado indebidamente, este es el momento, porque el juicio de Dios ha de comenzar por su casa. Debemos, si conocemos a Dios, debiéramos de saber a qué nos vamos a enfrentar más adelante, como nos dijera el Espíritu hace algunas décadas. ¿Quién soportará el tiempo que viene? ¿Quién podrá estar en pie delante del Hijo de Dios? Todo hombre, cualquiera éste sea, la vida del hombre se rige solo por la palabra de Dios, la cual los hombres la niegan y no quieren hacer un caso de obediencia a ella. No toman en cuenta a Dios, y si no toman en cuenta a Dios, nosotros sabemos a qué se está exponiendo una nación que no quiere tomar en cuenta a Dios. ¿Ve? Así que hubo un rey que en su arrogancia dejó expuesta a toda una nación porque simplemente no quiso oír, no quiso escuchar, e hizo cuanto quiso creyendo que era amo y señor, y no es así. Nadie es amo y señor. Hablaba recién con una hermana y le decía, ella decía: muy agradecida, pastor, lo que usted ha hecho por mí. No, le dije,
Dios es el que mueve todo esto. A Dios le estamos agradecidos. Mire a Dios y usted nunca va a ser esclava de un hombre. Mire a Dios y vea que el favor lo hizo Dios y usted nunca le va a deber un favor a nadie. Usted no es deudora de una persona, no es deudora de un ministerio, no es deudora de un pastor. Usted es deudora de Jesucristo, porque Él es el que hace todas las cosas. Nadie quede esclavo de nadie. Que algún día deja de congregarse en este lugar, nunca será llamada ingrata porque usted le pertenece a Cristo. Siga detrás de sus huellas, siga detrás del Señor Jesucristo. Amén. Nunca le vamos a deber nada a nadie, porque Dios es a quien nosotros debemos. Él hace los favores a nosotros. Mire, tenemos también aquí en el libro de Daniel aquí en Daniel nosotros vemos a un rey, su nombre Nabucodonosor, el cual tuvo un sueño y él le cuenta el sueño a Daniel, al profeta Daniel. Él reconoce y lo miraba a Daniel como el jefe de los magos. Y él decía: ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Mire, ve cómo entendía él. De los dioses santos, de los dioses apartados. Mas Nabucodonosor no conocía a Dios. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Este país llamado Chile está siendo observado por muchas naciones. Por gracia de Dios, se le está viendo desde muy lejos. Pero el que ha trabajado aquí, esto no es gracia a los próceres de una patria, no es gracia a hombres. Esto es porque Dios tiene propósitos para esta nación. Y si Dios tiene propósitos, nadie va a venir aquí a interrumpir esos propósitos. Eso es lo que decía Nabucodonosor. Entonces su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es así? ¿Le dice amén a la palabra? La palabra dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Ve? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, más adelante saltando nos dice:
Habló el rey, verso 30 del capítulo 4 de Daniel, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Conocen la historia? Se convirtió en una bestia y por 7 tiempos estuvo bajo el rocío. Comía también pasto como las bestias. Por su actitud arrogante. Dios es el que tiene el dominio y el control. Aquí no se trata de declararse ateo o no, pero ya sabemos, lo hemos dicho al comienzo de la predicación, hubo una dedicación o una petición declarándose que no es ateo, entonces con mayor razón. ¿Sí? Actitud de arrogancia, un pacto que nadie lo apresuró y no sé por qué tan presuroso. Alguien dirá, no nos apresuremos, todavía esto tiene que ir al Parlamento, tiene que ser aprobado por la Cámara Baja, la Cámara del Senado, no hay apresuramiento para ello, pero tampoco nadie apresuró al presidente para que también fuera presuroso en poner su firma. Va su firma va diciendo que es un pacto, su firma va diciendo que hay una aprobación por él. Él puede decir que representa a todos los que votaron por él. No. Últimamente las encuestas dicen que ha bajado su porcentaje, no está representando a todos. Ve que es una artimaña, ve que es maldad, que es pecado, está pensando en sí mismo. No ha tomado en cuenta a los ministros que fueron a protestar, que se le ha advertido, que se le ha hablado. ¿De qué ha servido tener a un capellán evangélico en La Moneda? Por eso, lo que dijo el pastor Eduardo Herrera, pidiendo al capellán evangélico que renuncie. Pido también al pastor Durán, que es de la Metodista Pentecostal, que renuncie también al vínculo que puede tener con el gobierno. De tal manera, esto es como cuando una nación saca a sus diplomáticos y embajadores de su nación porque no está de acuerdo, porque hay malestar, porque se está creando una enemistad. Ahora yo no sé hasta qué punto pelearán mucho y se mantendrán firmes en la santidad. Esto se define, esto se está definiendo. Y le digo más, una hermana me llamó hace poco y me dijo: pastor, tuve un sueño y yo estaba en ese sueño y quería orar, decía ella, y se reunía la iglesia y eran muchos, y como esta se había reunido, entonces iba a haber una reunión importante, pero yo me puse a orar, dijo. Y después que me levanté de la oración, habían poco, no estaba esa multitud, eran poco. Y me acerqué a usted y le preguntaba, usted estaba allí con una leña, bajando una leña, y le preguntaba: pastor, si nos íbamos a reunir, ¿qué pasó con la reunión? ¿Dónde están todos? Hermana, le respondía, esto es un trabajo, esto es trabajar. Y como es trabajar, no todos están contratados. Por eso no todos están aquí. Cuando hay muchos es porque ellos andan buscando todavía contratos más, no hay quien los contrate. Por eso ellos están y no están, vienen y se van.
porque no todos están contratados. Jesucristo dijo: orad para que Dios envíe obreros. Esto se define y los obreros son los que van a dar la batalla hasta el tiempo final. No se deje llevar por masas, no se deje llevar por multitudes, no se deje llevar, verdadero creyente, a ti te hablo, no te dejes llevar por movilizaciones, no te dejes llevar por sensacionalismo, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es hora de ser guiado por el Espíritu, es hora de saber que eres un contratado. No un sensacionalista que quiere la oportunidad de predicar, de sentirse realizado, de buscar su oportunidad de que algún día te toca a ti. No es así. Averigua si estás contratado. Contratado por Él. No que andas detrás de tus propios intereses. No andas detrás de tus propios intereses, sino guiado por el Señor, guiado por su Espíritu e instruido por la palabra de Dios, en la que encontramos la fuente, en la que encontramos una ley que está establecida para siempre. Dios no tiene mudanza, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Veamos el libro de Romanos, en su capítulo 1. Desde el verso 18 leamos allí, leamos desde el verso 18 en Romanos capítulo 1. Gracias. Y miren lo que dice allí el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántos creen que la firma del presidente Sebastián Piñera el día de ayer, 9 de agosto del 2011, es una injusticia? Es una injusticia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La firma no fue para hacerle un bien a la familia, a un matrimonio reconocido por Dios. Hablaba con una madre que me llamó por teléfono para decir por qué su hija no contesta el teléfono. Su hija, que está a punto de cumplir mayoría de edad, tomó la decisión de no contestar a su madre el teléfono porque para lo único que le llamaba era para dejarla triste, porque esta madre, que también se congregaba entre los hermanos del norte, abandonó a su marido y a sus hijos para irse en pos del adulterio. La hija no quiere contestar y me llama a mí como pastor, soy la hermana tanto, me dice, y se atreve a decirme la hermana tanto. Y me dice, aquello, ¿tomó usted, le dio consejería? Hermana, ya que ella dice, usted y su marido fueron los primeros que enseñaron la fe a su hija. Desde muy pequeña le enseñaron a creer, le enseñaron acerca de Dios, de Jesucristo, de su verdad y de su palabra. Y usted misma ha sido la que le dio la espalda a esa palabra, traicionando aquello que dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Su hija está creyendo, su hija, dele tiempo que madure, que se fortalezca en el Señor, y ella misma después podrá hablar con usted para defender esta verdad divina, la que los propios padres un día le inculcaron y le enseñaron, y que se han convertido en traidores de esta verdad. Antes de ayer, a través de
Mega Televisión, aquí en vivo, dieron a conocer y sacaron a la luz a tres supuestos ministros, no para desenmascararlo y porque aman la verdad, no por amor a la verdad, sino en represalia de lo que la iglesia va a hacer en estos días. En represalia. Tomando algunas cosas y tomándose de personas que se han apartado, que es obvio que apartados están dolidos, están resentidos. No son personas que salieron de allí para estar mejor en su relación con Dios. ¿Cómo creer a esos testimonios? Y que dentro de esos testimonios alguien dice, porque no le encontré hacia ese pastor de Temuco algo muy para considerar que en realidad el hombre está equivocado siendo una secta. Y mire lo que sucede. Es una represalia. Incluso muchos pastores, unidades pastorales que tienen otro estatus, van a mandar un proyecto de ley para regularizar esto y van a definir quién es secta y les van a prohibir. ¿Quién tiene la capacidad de poder revelar y decir quién es una secta y quién no lo es? Si a Jesucristo lo mataron los mismos que confesaban a Dios, que se congregaban y estaban en los templos, sacerdote, el sumo sacerdote, consultado por muchos, todos a una en contra del Mesías. ¿Quiénes son los que persiguieron y mataron a los profetas? Antes de venir a Cristo mataron cuántos profetas. A Isaías, que hoy día lo aman tanto, pero a él lo aserraron. ¿Quién lo aserró? ¿Las sectas? Esto es una represalia. Oh, pero más queremos decirle que no nos asusta la represalia. Al contrario, se nos viene encima la bienaventuranza, amados hermanos. Por eso apártate, sé un hombre apartado, sé santo. Sé santo, te van a vigilar. Con esto que estoy hablando me expongo. Y ya no va a faltar el que va a venir aquí con una cámara. ¿Ve? Si esto no es llegar y lanzar una piedra y no van a volver 20. Sí, esto es represalia. Los judíos persiguieron al principio a los apóstoles y nuestros hermanos. Con el tiempo, cuando se detuvo tal persecución, después otra religión que se hizo poderosa, arrogante, creyendo que porque pertenecían al poder del Estado podían hacer lo que quisieran, comandado por un hombre que se dice representante de Cristo, que es el Papa. En su arrogancia persiguieron a los protestantes, se hicieron millones de matanzas. Los judíos persiguieron a los que predicaban a Jesucristo. Los papistas, hoy día lamentablemente por tratar de pelear contra la corrupción, muchos evangélicos quieren llamar cristianos los católicos, más digo son papistas, marianos. Que entiendo que hay algunos allí engañados porque creen que esa es la fe correcta, solo están engañados, más otros no, porque son papistas y marianos, porque se encomiendan a María y creen en que María también fue sacada de la tumba y ascendió al cielo, mas no hay testimonio de su resurrección. Mas la tumba de Cristo fue hallada vacía.
Y ese cuerpo de santo no vio corrupción, mas la historia y este mito y esta leyenda, María, según ellos, fue también levantada de la sepultura, pero mucho después que ya su cuerpo se había corrompido, entonces no vale. Fue un cuerpo que vio corrupción, más el de mi Cristo, de tu Cristo, no vio corrupción. Y a ojos de los apóstoles, estos que escribieron, y aquí no tenemos nada escrito por María, por la hermana María, por tu hermana María, pero hay escritos de los apóstoles, y ellos solo dan evidencia de Jesucristo, elegido según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para ser rociado por la sangre de Jesucristo. ¿Quién te eligió? El Padre. ¿En santificación de quién? Del Espíritu. ¿Para ser rociado por quién? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué está desaparecida María ahí? Está el que te eligió, el que te santificó y el que te roció con sangre. ¿Y dónde está María? Entonces María no participa en esto, sino es otra creyente que también por gracia algún día resucitará de entre los muertos. Los papistas persiguieron a los protestantes, a los que protestaron. La pregunta es, ¿quiénes son los que perseguirán en este último tiempo? ¿Quiénes? ¿Cómo puede ser que alguien se preste en televisión como un Emiliano Soto, prestándose allí para tener que con esa gente corrupta, periodistas, que no representan a Dios ni la santidad de Dios, cómo puede él hablar de sus hermanos? ¿Cómo puede enterarlos a ellos de que lo que es esto no entienden por nada? Periodistas que con sus ojos andan llenos de adulterio, que si no tienen a Cristo están llenos de inmundicia, hay espíritu inmundo en ellos. Periodistas morbosos, amados, una invitación para Emiliano Soto, que en realidad él debió haber ido a visitar a estos hermanos y hablar con ellos y saber si son o no son. No tenemos nada en contra de nadie, solo que ya que se expuso a través de la televisión esto, donde no se tuvo el cuidado de tener el celo. Amados, estamos en una situación, y si esto se enciende, que se encienda, si esto se parte, que se parta, pero nosotros sabemos para dónde vamos. Tú sabes quién fue el que te llamó, el que te redimió, el que te compró, el que puso un nuevo nombre, el que puso la evidencia en ti de que eres hijo de Dios, el que nos adoptó. Aleluya. Amén. Así que, amados, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad como la que se firmó ayer, e injusticia como la que se firmó ayer, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, con sus represalias y con toda esta conducta y estos pactos y esta firma para detener con injusticia la verdad. No quieren detenerla de otra manera sino con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No van a deshonrar a esta nación, no van a deshonrar, amado, a la iglesia, se van a deshonrar a sí mismos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Palabra de Dios es esta. Romanos capítulo 1 del verso 18 al verso 32 estuvimos leyendo. Esto se define. Esto ya está definido. ¿Qué seguirá ocurriendo? Entonces, con mayor razón, iglesia, prepárate. Busca. Humíllense delante del Señor. Esto se escapa de las manos de los hombres. Por eso nadie puede detener toda esta ola y esta marcha, esta ola gigante que está teniendo esta nación y que ha llamado la atención a toda Latinoamérica. Y en Latinoamérica, en muchas otras naciones, también empezaron a apoyar estas marchas de la juventud, de los estudiantes en esta nación. A este gobernante, a este gobierno se le levantó una tremenda ola, un tremendo tsunami que no puede detener. La ONEMI no lo puede ayudar, no lo puede socorrer. El único que puede socorrer esto es Dios, pero ya que esto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios no los va a librar. Y esta ola lo está, hermano, traspasando. No están deteniéndolo. Y ya que ellos quieren aprobar esta legitimidad del pecado, más no podrán detener estos otros. Y tal vez sea de Dios que esto siga y que esta protesta continúe. Este mandatario dice que no le interesa lo que puedan decir desde las otras naciones. A él le interesa lo que sucede en esta nación. Y si es así, entonces, ¿qué está haciendo con esta nación al firmar usted un pacto con la corrupción? Esta nación está siendo vista desde lejos. Desde lejos está siendo vista. Oh Señor, aviva tu obra. Oh, lo necesitamos. Que Dios avive su obra. Y que Dios bendiga a aquellos ministros que se están atreviendo. Que se están atreviendo. No estamos aquí para ser rebeldes.
¿Ve? Y aquí no se trata de que mi voto, ¿ve? No estoy amenazando a nadie con mi voto. Estoy en los registros electorales, pero mi voto no ha sido de nadie. No le sirvo. Esto no es con fuerza, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Y si es el Espíritu, aquí no se trata con quien lo haga, sino que Dios lo haga. Y si para que el día en que Dios lo haga yo no estoy, estará otro. Y si no está el otro, estará el otro. Pero esto es con su Santo Espíritu, con grandes o pequeños, donde quiera que esté, habrá un ungido de Dios. No es con esta congregación, es con la congregación de Él, con la congregación de los primogénitos, de los hijos de Dios, hechos perfectos a través de una sola ofrenda. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en su sangre. Hay poder en su palabra. Oh, gloria a Dios. Así que, amados, invítense unos a otros a la oración. Amonéstense entre ustedes. A lo ocioso, amonéstenlo. Sáquenlo de la ociosidad. Porque está en peligro, la represalia viene, está viniendo. Cuídate, no desprestigies el Evangelio. Honra a aquel que te ha honrado con la salvación. No le des la espalda a aquel que no te dio la espalda a ti. Por causa tuya se dejó sacar de Jerusalén, la ciudad amada, y fue crucificado fuera. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la nueva Jerusalén, la que viene de arriba. Aleluya. A aquellos de pocos ánimos, aliéntalo, deja de criticar. Ya no nos critiquemos los unos a los otros, sino alentémonos con las benditas palabras. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Sostengamos a los débiles. Sostén a los débiles, no los abandones. No los abandones, porque Moisés tampoco los abandonó a los que estaban fuera del campamento, aunque fueran leprosos. Cuando llegaba la hora de levantar el campamento y marchar, ellos venían a la retaguardia con la esperanza de ser sanados y de entrar a la gran marcha victoriosa de los que están vestidos con vestiduras blancas. A su nombre, Él es digno de toda gloria. Aleluya, a su nombre damos gloria. Oh sí, gloria, gloria al nombre de Jesucristo. A ti sea toda gloria. Aviva tu obra, oh Dios de los cielos. Necesitamos la fuerza de tu Espíritu y de tu palabra. Cristo viene. Cristo viene. Oh, gloria. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te lo dije un día, iglesia. Vas a desenvainar la espada muy pronto.
Vas a desenvainar la espada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Dios de paz nos bendiga y bendiga esta nación. Y sean cubiertos en la sangre todos aquellos que no están de acuerdo con esta infame corrupción. Que Dios siga reconciliando a los hombres consigo mismo por la palabra de la reconciliación a través de ustedes. Díganle que al impío, si se vuelve de su mal camino, tendrá vida. Díganle que hay esperanza. Díganle que en tanto se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. La paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Aleluya, amén. Gracias, Padre.